Buenas noches, doctor. Nosotros somos el grupo 1 y 4 del paralelo C con el tema de cardiopatías congénitas críticas del recién nacido. Mi nombre es Jocelyn Víguez y pues para comenzar, las cardiopatías congénitas pues son alteraciones en las estructuras del corazón o de los grandes vasos que se forman durante el desarrollo del bebé en el embarazo. Es decir, el niño nace con esa malformación, por lo tanto pues no es una enfermedad que aparezca después del nacimiento. Dentro de este grupo existe un conjunto llamado cardiopatías congénitas críticas del recién nacido. Estas se consideran críticas porque se compromete aquí la circulación de la sangre desde los primeros días de vida. Y si no se diagnostica y se trata rápidamente, pueden producir una insuficiencia cardíaca, hipoxemia grave o incluso la muerte. Muchas de estas cardiopatías no generan síntomas inmediatamente, sino después del parto, porque el conducto arterioso pues todavía permanece abierto. Entonces, sin embargo, cuando este se cierra de manera fisiológica, generalmente entre las primeras horas y días de vida, pues el recién nacido puede deteriorarse rápidamente. Por eso es demasiado importante reconocerlo de forma precoz y pues así brindar un tratamiento oportuno. Siguiente diapositiva. Pues bien, tenemos la epidemiología. En cuanto a esto, pues las cardiopatías congénitas son las malformaciones dichas congénitas pues más frecuentes del sistema cardiovascular, las cuales se representan aproximadamente en 8 de cada 1000 nacidos vivos, es decir, cerca del 0,8% de los nacimientos. Además, alrededor del 25% de los niños con cardiopatías importantes presentan otras malformaciones congénitas asociadas, lo que puede hacer mucho más complejo su manejo. Gracias a los avances en el diagnóstico prenatal, las ecocardiografías y la cirugía cardiovascular pediátrica, actualmente más del 90% de estos pacientes logran sobrevivir hasta una edad adulta. Aunque no todas las cardiopatías son graves, las críticas representan una urgencia médica, que es lo que nosotros deberíamos de tener en cuenta, porque el recién nacido pues puede empeorar en pocas horas si no recibe el tratamiento adecuado. Listo. Siguiendo, estamos ahora con las cardiopatías congénitas críticas. Ya, estas son aquellas malformaciones cardíacas las cuales se alteran de manera importante la circulación de la sangre desde el nacimiento. Debido a ello, el organismo del recién nacido no recibe suficiente oxígeno o no logra mantener un gasto cardíaco adecuado. En la mayoría de los casos, estas cardiopatías pues dependen del conducto arterioso para mantener la circulación. Mientras que ese conducto permanece abierto, el recién nacido pues puede permanecer estable. Sin embargo, cuando este se cierra de forma natural, el flujo sanguíneo disminuye y aparecen signos de gravedad como es la cianosis, dificultad respiratoria, hipotensión, choque e insuficiencia cardíaca. Por esta razón, estas enfermedades requieren de un diagnóstico inmediato y un tratamiento urgente, pues para mantener la vida del paciente. Entre las principales cardiopatías congénitas críticas encontramos la transposición de las grandes arterias, el síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo, drenaje venoso pulmonar anómalo total e incluso la tetralogía de Fallot, que vendría a ser la más grave. En conclusión, tenemos que las cardiopatías congénitas críticas pues representan una verdadera emergencia neonatal y su reconocimiento temprano y el inicio rápido del tratamiento pues son fundamentales para mejorar la supervivencia y disminuir las complicaciones al recién nacido. Listo. Siguiente. Ya. Tenemos ahora la comunicación interauricular. Esta no se considera una cardiopatía congénita crítica del recién nacido, debido a que en la mayoría de los casos es una cardiopatía acianótica y pues no produce compromiso hemodinámicamente grave durante el periodo neonatal. Pero bueno, esta se la define como que es un defecto congénito del tabique interauricular que permite el paso de sangre entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha, produciendo así un cortocircuito de izquierda a derecha.
En la epidemiología tenemos de que esta es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes y es el tipo de secundum, siendo el más común, además de que predomina en el sexo femenino. Hablando ya un poco más sobre su fisiopatología, tenemos de que la sangre oxigenada que pasa de la aurícula izquierda hacia la derecha, pues va aumentando el flujo sanguíneo pulmonar y de esta manera se ocasiona una sobrecarga de volumen de la aurícula y del ventrículo derecho. Cuando el defecto pues permanece sin tratamiento durante muchos años, este puede aparecer aquí una hipertensión pulmonar y en casos mucho más avanzados el síndrome de Elsinmenger. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues muchos pacientes permanecen asintomáticos durante la infancia, pero cuando el defecto ya es muy grande comienzan a aparecer algunos, como es la disnea de esfuerzo, la fatiga, palpitaciones, infecciones respiratorias recurrentes e incluso arritmias en una vida adulta. Hablando del diagnóstico, pues tenemos principalmente el ecocardiograma de Doppler, el cual es la prueba de elección, electrocardiograma y la radiografía de tórax, que es cuando ya existe una sobrecarga de cavidades derechas. Como tratamiento, tenemos la observación pues en los defectos pequeños y pues también el cierre percutáneo o quirúrgico cuando existe un cortocircuito significativo o una dilatación de las cavidades derechas. Pues bien, podemos observar aquí en la siguiente imagen una radiografía de tórax, en donde que tenemos el cierre de una comunicación interauricular mediante un dispositivo percutáneo en un lactante prematuro. Bueno, siguiendo con las cardiopatías, mi nombre es Rosa Aguirre y voy a explicar sobre la comunicación interventricular. Tenemos que la comunicación interventricular va a ser como que la comunicación o abertura que se va a encontrar en el septum interventricular, es decir, que está entre los dos ventrículos izquierdo y derecho en la pared, entre estos. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que hay una repercusión de este defecto que va a depender del tamaño del orificio y de la resistencia vascular pulmonar. En una comunicación interventricular vamos a encontrar una parte restrictiva que va a ser un defecto pequeño, donde va a existir un gradiente de presión significativo entre los ventrículos y un cortocircuito reducido. En cuanto a los defectos moderadamente restrictivos, vamos a tener que va a aparecer una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo que va a generar una dilatación y por lo tanto una posible disfunción. Y en cuanto a la extensión o que no es restrictivo, este cortocircuito va a ser masivo, por lo tanto va a elevar progresivamente la presión en la arteria pulmonar, causando una hipertensión pulmonar. Y finalmente, si la resistencia pulmonar iguala a la sistémica, el flujo se invierte, dando lugar al síndrome de Eisenmenger. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener, según la gravedad, como había mencionado antes, están los defectos pequeños, que el paciente suele ser asintomático, pero se va a detectar un soplo pansistólico áspero, que generalmente puede ser de grado 3 a 4 o 6, más o menos, y se va a encontrar en el borde external izquierdo. En cuanto a los defectos moderados, tenemos que el paciente va a presentar una disnea en la edad adulta y un desplazamiento de la punta cardíaca, además un tercer tono a menudo en la punta del corazón. Si evoluciona al síndrome de Eisenmenger, el soplo de esta comunicación va a desaparecer y el paciente va a presentar una cianosis central o una acropaquia, que son los dedos en palillo de tambor, además de un segundo tono pulmonar muy fuerte y palpable. En cuanto a las variantes, tenemos a la muscular, que va a estar rodeada totalmente de miocardio, pudiendo ser de entrada, salida o trabeculares. Y las membranosas o perimembranosas son las más comunes. Estas se van a situar cerca del tabique membranoso, debajo de la válvula aórtica. Y en cuanto a la comunicación subarterial de compromiso doble, se van a encontrar localizadas en el tabique de salida, bajo las válvulas aórtica y pulmonar. Son especialmente frecuentes en poblaciones asiáticas y sudamericanas.
Y tenemos los exámenes complementarios que van a predominar la radiografía de tórax y el EKG. En cuanto al EKG, los efectos pueden ser, suelen ser, en cuanto a los pequeños, de dar un trazado normal. Y los moderados van a mostrar como que una sobrecarga auricular izquierda, donde la onda P se va a encontrar ancha y dividida, y una sobrecarga de este, ventricular izquierda con ondas Q profundas y R altas en B5 y B6. En cuanto al Eisenmenger, vamos a ver predominio de las ondas P picudas y una hipertrofia ventricular derecha con desviación del eje a la derecha. Como se puede visualizar en la imagen, en las derivaciones de B4, B5, B6 más o menos, como que aproximadamente está como presencia de hipertrofia que se va a encontrar del lado derecho. Y en cuanto a a la radiografía de tórax, vamos a encontrar cardiomegalia, letra pulmonar, que es como que el aumento de las marcas vasculares. Y en el síndrome de Eisenmenger, bueno, el hallazgo característico es la dilatación de las arterias pulmonares centrales con un estrechamiento brusco de los vasos periféricos. Entonces, comprender esta patología va a ayudarnos a decidir si el momento de la intervención quirúrgica o el cierre por dispositivo es necesario de manera precoz antes de que se desarrolle una hipertensión pulmonar irreversible. Gracias. Mi nombre es Freddy Azabayo, les voy a hablar de la coartación de la aorta, en los cuales este va a ser un estrechamiento luminal que se va a localizar obviamente en la aorta descendente, habitualmente distal al origen de la subclave izquierda. En cuanto a la fisiopatología, hemodinámicamente, la estenosis va a generar una destrucción mecánica fija al flujo de salida del ventrículo izquierdo. En cuanto a la respuesta cardiovascular, compensatoria e isquémica, vamos a tener tanto cardíaco como vascular, en el cual cardíaco, el ventrículo izquierdo, se va a desarrollar una hipertrofia concéntrica para vencer la resistencia. En cuanto a vascular, para suplir esta hipoperfusión distal, se reclutan y se va a dilatar las arterias colaterales, las cuales pueden erosionarse al borde inferior de las costillas. En cuanto a la respuesta hormonal, debido a la hipoperfusión renal distal, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, perpetuando y empeorando la hipertensión arterial sistémica severa. En cuanto al cuadro clínico, mayormente suele ser asintomático, pero eh, puede tener síntomas como cefalea, epistaxis, mareos, tinitos y una claudicación intermitente. Lo que quiere decir es que va a encontrarse un dolor, una debilidad en las piernas al caminar y las extremidades inferiores van a estar frías. En cuanto a la radiografía de tórax, van a haber tres puntos importantes en los cuales vamos a encontrar el signo del 3. ¿Qué es esto? Es una muesca que se va a dibujar en el borde izquierdo del mediastino superior. El mecanismo por el cual se da esto es que está formado por la dilatación estenótica, ¿verdad? En los cuales va a tener una zona estrecha y la dilatación estenótica de la aorta descendente. En cuanto al signo de Roessler, pues es una muesca en el borde inferior, de la tercera a la octava costilla y otros mecanismos, podemos encontrar una cardiomegalia e inclusive una dilatación de la subclave izquierda. En cuanto a los hallazgos de un EKG, mayormente vamos a encontrar una hipertrofia ventricular izquierda en B5 y en las direcciones B5 y B6. Eh, en cuanto al ecocardiograma, vamos a ver una visualización, ¿verdad? Va a haber un estrechamiento en el lumen aórtico. Habitualmente se lo va a ubicar en el istmo y el diámetro, pues bueno, va a haber una medición del grado de estenosis en comparación con las porciones adyacentes. En cuanto a la terapéutica, pues bueno, vamos a ver dos, de modo de cirugía y una intervención percutánea, que es la angioplastia, ya sea con stent o sin stent. Las indicaciones para cada una en cuanto a la cirugía
va a ser de elección para aquellos neonatos, lactantes y niños pequeños. Y el procedimiento y las consideraciones que se debe tomar para este tipo de procedimiento va a ser la resección del segmento estrecho con anastomosis término terminal o plastías aórticas en parche. En cuanto al intervencionismo percutáneo o la angioplastía, sea con stent o sin stent, vamos a tener que el stent va a ser de elección para adolescentes y adultos y el balón principalmente en recoartación posquirúrgica. En cuanto al procedimiento, pues va a haber una colocación del stent cubierto o no cubierto por cateterismo, en lo cual minimiza el trauma quirúrgico. En cuanto a las indicaciones de intervención, ¿verdad? Vamos a tener primero que ver el gradiente de presión pico a pico de 20 milímetros de mercurio a través de la coartación y un gradiente menor a 20 si existe hipertensión arterial confirmada o evidencia radiológica de circulación colateral. Y el seguimiento a largo plazo que nos indica, tras un tratamiento exitoso que se lleve a cabo, pues hay que ver un monitoreo continuo de la hipertensión residual o tardía y la recuartación, que hay que tener una vigilancia periódica con angiotac y o inclusive con un ecocardiograma. También hay que ver en los aneurismas aórticos en el sitio de la reparación por la angioplastía y la asociación de la válvula aórtica bicúspide de igual manera. La siguiente. Pues bueno. Como siguiente punto vamos a tener el conducto arterioso persistente, en los cuales, hablando un poco de la morfología, esta se va a derivar del sexto arco aórtico primitivo, los cuales va a conectar la arteria pulmonar izquierda proximal con la aorta descendente. En cuanto eh, la función fetal y su cierre, pues bueno, aquí va a haber un transporte de sangre sin oxigenarse hacia la placenta. Tras el parto a término, ocurre un cierre funcional y uno anatómico. Entonces, la dependencia de este conducto dependiente va a ser crítico para la circulación en coartación aórtica grave y un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, en los cuales va a haber un shunt, en los cuales va a clasificarse en eh, silencioso, reducido y moderado, inclusive un extenso, en los cuales va a haber una poca magnitud eh, y la mayor, o sea, la fase terminal va a ser la de Eisenberger, que va a ser de manera irreversible, ya que se eleva la resistencia pulmonar por encima de la sistémica, impidiendo un shunt de derecha a izquierda y va a ocasionar una cianosis. En cuanto a un cuadro clínico, por lo general vamos a tener de pequeño, moderado y extenso, que viene a ser el Eisenmenger. Los pequeños por lo generalmente son asintomáticos, pero hay un riesgo de infecciones endovasculares. Va a haber un soplo continuo grado 1, grado 2 en el primero o segundo espacio intercostal izquierdo. En cuanto a los moderados, vamos a presentar disnea, palpitaciones, soplos continuos, de cuales van a ser mecánicos, por una presión de pulso amplia y un desplazamiento de la punta izquierda, y vamos a encontrar un S3. En cuanto al Eisenmenger, va a haber un soplo sistólico, va a haber una breve eyección, una cianosis diferencial, en los cuales vamos a tener los pies azules y las manos rosadas, e inclusive una hipertensión pulmonar. En cuanto a la radiografía de tórax, pues de igual manera, pequeño, moderado y ya sea extenso, y en adultos mayores vamos a encontrar que de manera pequeña no va a presentar ningún tipo de alteración. En cuanto a moderado, vamos a ver una cardiomegalia moderada, inclusive con una dilatación del corazón izquierdo, un nudo aórtico prominente y aumento de la perfusión pulmonar. En cuanto a los adultos mayores, pues va a ser posible una calcificación anular en el conducto. Y ya cuando es demasiado externo, va a tener el aspecto de Eisenberger con un nudo aórtico prominente. En cuanto a los hallazgos en el EKG, de igual manera, cuando es pequeño vamos a tener un EKG sin ningún tipo de alteración. A moderado, pues va a haber una sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo, en los cuales van a ver las ondas P eh, anchas, Q profundas, una R de igual manera alta y las T picudas en las derivaciones B5 y B6. Y cuando ya es algo demasiado extenso, van a ver los signos de hipertrofia ventricular derecha.
Buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Madero y voy a explicar la tetralogía de Fallot, una de las cardiopatías congénitas cianóticas más frecuentes. Esta enfermedad se origina por una desviación anterocefálica del septo infundibular, lo que ocasiona cuatro alteraciones anatómicas principales, como son la primera, es una comunicación intraventricular no restrictiva, es decir, una abertura entre ambos ventrículos. La segunda es el cabalgamiento de la aorta, donde la aorta queda situada sobre la comunicación intraventricular y recibe sangre de ambos ventrículos. La tercera es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, generalmente asociada con estenosis pulmonar. Y finalmente, debido al esfuerzo que debe realizar el ventrículo derecho para vencer esta obstrucción, aparece la hipertrofia ventricular derecha. Desde el punto de vista fisiopatológico, el elemento más importante es el grado de obstrucción pulmonar. Mientras mayor sea esta obstrucción, más difícil será que la sangre llegue a los pulmones para oxigenarse. Como consecuencia, la sangre pasa desde el ventrículo derecho hacia el izquierdo a través de la comunicación interventricular, produciendo un cortocircuito de derecha a izquierda. Esta sangre poco oxigenada pasa posteriormente a la circulación sistemática y provoca la cianosis. En cuanto al cuadro clínico, la presentación puede variar según la gravedad de la obstrucción. Los pacientes pueden presentar cianosis, disnea y un soplo sistólico y activo pulmonar. También pueden aparecer las denominadas crisis hipóxicas, que son episodios súbitos de aumento de la cianosis, respiración rápida, irritabilidad e incluso pérdida del conocimiento. En pacientes que ya han sido reparados quirúrgicamente pueden presentarse palpitaciones o síncope, principalmente por alteraciones del ritmo cardíaco. Un hallazgo característico en los niños es la posición de cuclillas, especialmente después del ejercicio o durante una crisis hipóxica. Al colocarse en esta posición, aumenta la resistencia vascular sistémica. Esto disminuye el paso de sangre de derecha a izquierda, permite que una mayor cantidad de sangre se dirija hacia los pulmones y mejora temporalmente la oxigenación. Por eso el niño puede adoptar espontáneamente esta postura para así aliviar la disnea y la cianosis. Dentro de sus variaciones se encuentra la tetralogía de Fallot asociada con una atresia pulmonar, en el cual no existe comunicación adecuada entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y otra variante es la tetralogía con ausencia de la válvula pulmonar, que puede producir una dilatación importante de las arterias pulmonares. En el electrocardiograma pueden observarse desviación del eje hacia la derecha e hipertrofia ventricular derecha. De los pacientes reparados es frecuente encontrar un bloqueo completo de ramal derecha. En la radiografía detrás, el hallazgo clásico es el denominado corazón en forma de bota, producido por la hipertrofia del ventrículo derecho y la elevación del ápex cardíaco. También puede observarse hipoflujo pulmonar y excavación del cemento pulmonar debido a la disminución del flujo sanguíneo hacia los pulmones. Eso sería todo con respecto a la tetralogía de Fallot. Buenas noches, yo soy Diego Maldonado, les voy a hablar sobre la malformación de Epstein, también conocida como anomalía de Epstein más común. Ese se trata de una displasia de la válvula septal de la válvula tricuspidia, la cual va a estar orientada más hacia el ápice del corazón, como se puede ver en la imagen. Esto va a condicionar que la aurícula tenga mayor tamaño y que parte del ventrículo va a estar involucrado funcionalmente en la aurícula, dejando el ventrículo con una cavidad pequeña para que sea funcional ventricularmente. Dentro de sus variantes no existen como variantes anatómicas en sí, sino más bien variantes clínicas. Primero está la fetal extrema, en la que, como dice el nombre, el producto ni siquiera nace. La displasia es tan intensa y la insuficiencia cardíaca derecha es tan grave que el feto llega con una hidropesía fetal y con una muerte intrauterina. Después está la forma neonatal grave, donde el producto sí nace. Sin embargo, debido a la insuficiencia cardíaca derecha, esta aún así va a producir este alto flujo pulmonar, la cianosis y las demás manifestaciones que se van a mencionar próximamente. Luego está la forma moderada, en la que los síntomas recién aparecen en la adolescencia y en la adultez, en los adultos jóvenes. Y la insuficiencia cardíaca derecha, tanto la insuficiencia cardíaca derecha como el agrandamiento de las cavidades auriculoventricular derecha van a ser de manera progresiva.
Y por último, la forma leve en la que estos pacientes pueden estar asintomáticos por décadas o hasta toda su vida. Después tenemos el cuadro clínico que, como ya vimos anteriormente, esto depende de las formas, las variantes clínicas que tienen. Entonces, en el recién nacido, hidropesia fetal, ya sea en la forma extrema o en neonatal grave, cianosis, insuficiencia cardíaca derecha, todo esto corresponde a síntomas y manifestaciones causadas por una regurgitación tricuspidia que luego se generaliza a una manifestación congestiva sistémica general, ¿no? En niños, adolescentes y adultos está la disnea y la fatiga de esfuerzo. Esto puede estar también asociado a una comunicación intraauricular que va a causar un shunt de derecha a izquierda, entonces esto es lo que va a conllevar a la cianosis. Y todo esto se agrava, claro, con la disnea y el esfuerzo. Hay que tener en cuenta también que esta displasia de la válvula septal, de la válvula tracuspidia, es un sustrato, al igual que la auriculomegalia derecha, para el desarrollo de arritmias, específicamente taquicardias supraventriculares. En el EKG se van a encontrar ondas P altas en D2 y en B1. Esto se lo asocia por esta auriculomegalia. El QRS de bajo voltaje, específicamente el ventrículo derecho, porque está pequeño funcionalmente. Y a su vez también en las radiografías se va a ver lo que es la cardiomegalia, lo denominado botella de agua, y la convexidad del lado derecho del corazón por esta displasia de la válvula septal, tricuspidia, que va a estar hacia el ventrículo derecho. Siguiente. Bueno, como conclusiones, como grupo, tenemos que tener en cuenta que la repercusión de una cardiopatía congénita depende de cómo el efecto anatómico va a afectar al flujo pulmonar. Esto se conecta con también si las manifestaciones van a depender si depende del flujo pulmonar, si hay obstrucción o de si va a haber cianosis. No todas las cardiopatía estudiadas son críticas porque conocemos que hay variantes en las que hay leve, hay variantes en las que son asintomáticas y también hay que tener en cuenta que dependiendo de la afectación anatómica, después irán las manifestaciones. Por ejemplo, si en la comunicación interauricular va a haber una sobrecarga del ventrículo derecho, mientras que en la interventricular va a ser sobrecarga del ventrículo izquierdo, pero ambos tienen esa alto flujo pulmonar. Con respecto a la obstrucción, en la tetralogía de Fallot tenemos obstrucción pulmonar, mientras que en las demás sí hay hiperflujo pulmonar, pero aún así sí hay cianosis. Siguiente. Eso es todo. Muchas gracias.